El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida, y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús enseñando en la sinagoga de Cafarnaúm. Palabra del Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hermanos, en la primera lectura hemos venido escuchando esos primeros pasos de la iglesia. Hoy escuchamos la vocación de Saulo. Recordemos que Saulo, él estuvo presente en el momento que apedrearon ¿a quién? A San Esteban, ¿verdad? Él estaba aprobando la muerte de Esteban. Se dice que a los pies de Saulo dejaron sus mantos. Hoy escuchamos cómo Saulo pues perseguía a los cristianos, perseguía a los seguidores de Jesús. Entonces por eso fue a ver a los sumos sacerdotes y les pidió cartas que le autorizaran para traer a Jerusalén a todas aquellas personas que eran seguidores de Jesús. En ese contexto, él yendo de camino a Damasco, pues tuvo ese encuentro con Jesús, ¿verdad? Como escuchamos, una luz del cielo lo envolvió con su resplandor y él cayó por tierra. Cayó por tierra. Muchas veces se ha atribuido que San Pablo se cayó del caballo, ¿verdad? Pero pues, el Evangelio al menos no dice que se cayó de un caballo. Pero bueno, la tradición así lo ha puesto. La cuestión es de que Saulo cayó. Al verse envuelto de ese resplandor, de esa luz del cielo, cayó por tierra. Y oyó esa voz que le decía, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Saulo, recordemos que estaba persiguiendo a los seguidores de Jesús. Pero lo curioso es que Jesús le dice: ¿quién eres? Soy Jesús a quien tú persigues. Es decir, Jesús se identifica ¿con quién? Con los cristianos, con los seguidores de Jesús. Entonces, perseguir a los cristianos, atacar a los cristianos, ¿es atacar a quién? A Cristo. O sea, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Perseguir a los seguidores de Cristo es perseguir al mismo Cristo. Por eso Saulo, una vez que ya se dio cuenta que a quien perseguía era Jesús, pues Jesús le dice, ¿verdad? Levántate y entra a la ciudad. Ahí te dirán lo que tienes que hacer.
La pregunta, hermanos, que hace una persona cuando viene su conversión es: ¿qué es lo que tengo que hacer? Es decir, el encuentro con Cristo no nos puede dejar igual, no nos puede dejar indiferentes. Por eso el Papa Francisco, que muchas veces se le malentiende, cuando nos dice sigamos a Cristo, como que la gente, entonces el Papa ya está aceptando esto, ya está aceptando el matrimonio de personas del mismo sexo, ya está aceptando esto, ya está aceptando. No. Él dice que lo sigamos, pero no es lo mismo seguirlo a 1 kilómetro que seguirlo a 100 metros, que seguirlo a 10, a 5. Con presto más nos vamos acercando a Jesús, solitos vamos a experimentar la necesidad de cambio. Porque Saulo, después de ese encuentro que tuvo con Jesús, ¿siguió siendo el mismo? No. Después de ser perseguidor de cristianos, va a ser ese gran apóstol, ¿verdad? Ese gran apóstol de los gentiles. Y vaya, vean cómo es bueno que pidamos por aquellas personas que pues luego atacan a la iglesia, que atacan al Papa, a los obispos, sacerdotes, etcétera. Es bueno que pidamos. Esa oración que hizo San Esteban, que pidió por los enemigos. Padre, ¿cómo fue su oración? Esa fue la de Jesús. ¿Y la de Esteban? No les tomes en cuenta su pecado. Rezó por los enemigos. Y aquí está la respuesta, el efecto de la oración por los enemigos. La conversión de Pablo. Aquí está. Entonces, por eso, hermanos, el mal nosotros no lo debemos atacar con mal. El mal debemos ahogarlo en abundancia de bien. Ahogar el mal en abundancia de bien. El mal no hay que atacarlo con mal. Es como si queremos apagar una fogata y le echamos más leña, se hace la fogata más grande. El mal tenemos que ahogarlo en abundancia de bien. Las oraciones de San Esteban, aquí están los efectos. Esa conversión de Saulo que después será San Pablo. Y vemos cómo San Pablo, así como él antes de su conversión utilizaba todas sus fuerzas, todo su ímpetu, toda su pasión en perseguir, atacar a los cristianos, ya una vez que se convirtió, esa misma fuerza, ese ímpetu que tenía, lo utilizó para la evangelización. Vemos sus cartas de San Pablo, cómo fue un gran apóstol, ¿verdad? Lo sufrió, lo metieron a la cárcel, lo azotaron, lo encadenaron, sufrió, qué sé yo, persecuciones. Dice, he tenido peligros en el campo, peligros en la ciudad, peligros con los de mi pueblo, etcétera. He naufragado, pero nada me importa, con tal de que Cristo sea anunciado. Fíjense que es un dato interesante, como gente que ha sido, qué sé yo, pues mala, digamos, una vez que se convierten, es gente muy comprometida, curiosamente. Que yo no sé si ustedes se han fijado en ese detalle. Pero hay gente que se ha dedicado, qué sé yo, pues a cosas malas, pero en cuanto esa persona se convierte, es un gran apóstol, es un gran apóstol. Estoy recordando por ahí una persona que, por diferentes circunstancias, él de hecho era ingeniero agrónomo, y pues los narcotraficantes lo captaron para que pues hiciera crecer sus plantas, ¿verdad?
para que crecieran sus plantas y bueno, pues ahí lo tenían, ahora sí que lo metieron a fuerzas. Pero bueno, pues él ya estando ahí, pues empezó a desenvolver en ese ambiente y por diferentes circunstancias terminó en la cárcel esta persona que era ingeniero agrónomo. Y estando en la cárcel, esta persona se convirtió. Esta persona se encontró a Cristo en la cárcel y vino su gran conversión. Y una vez que salió de la cárcel, él fue un gran apóstol, un gran evangelizador. Y la gente le preguntaba, ¿cómo es posible que tú hayas salido de esto? Si de ahí la gente no sale viva. Dice, pues Dios me cuidó, porque mientras yo estaba en la cárcel, la gente que me podía hacer daño, ya murió. Ya murió. Dios me cuidó, me metió a la cárcel. Ahí me lo encontré y vino mi conversión. Y ahora que salí, la gente que me podía haber hecho daño, ya el Señor se la llevó, ya murieron. Entonces, esta persona que anduvo metida en cosas indebidas, estando en la cárcel se encontró a Jesús y ahora es un gran evangelizador. Una persona muy comprometida, una persona muy valiente, muy trabajadora. Entonces, por eso, hermanos, rezar por nuestros enemigos, rezar por la gente que está atacando a la iglesia, rezar por la gente que ataca la obra de Dios, rezar por ellos. Si logramos que esas personas que se dedican a hacer el mal, si logramos su conversión, por cierto que se viene la gran misión en nuestra diócesis, el día de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, pues vayámonos preparando, ¿verdad? Pero sobre todo con nuestra oración, que vayamos preparando muy bien esa gran misión para que podamos llegar a mucha gente, que empecemos a orar para que el Señor toque los corazones de las personas que se dedican a hacer el mal. Fíjense cómo la gente que se dedica a hacer el mal, pues no es gente, pues es gente inteligente, es gente con talento, es gente que sabe dónde ir influyendo para que incluso sus ideas hacer las leyes. Son gente inteligente, son gente que tiene talento. Por eso hay que pedir por esas personas que están en esos puestos clave, que incluso legislan leyes, pidamos por ellos, para que el Espíritu Santo los asista y pongan sus talentos al servicio del bien, al servicio del reino de Dios, así como lo hizo San Pablo. Una vez que San Pablo se convirtió, no había quien parara a Pablo. Por eso él dice, ¿en qué me ganan esos superapóstoles? Decía, ¿en qué me ganan? Yo he naufragado, peligros en el campo, peligros en la ciudad, me han encadenado, me han encarcelado, he naufragado, pero no me importa. Todo lo hago para que Cristo sea anunciado. Por eso él pudo decir al final de su vida, él decía, ya no me queda más que esperar la corona merecida. ¿Por qué? Porque me he desgastado en servicio del reino de Dios. Pues ojalá, hermanos, que así como Pablo, San Pablo, también nosotros seamos esos apóstoles incansables, seamos esos apóstoles que evangelicemos en todo momento, a tiempo y a destiempo. Porque como decía San Pablo, ay de mí si no anuncio el evangelio, ay de nosotros
si no anunciamos el Evangelio, que lo anunciemos en todo momento. Que así sea.